Buenas de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a seguir con la unidad 3 del lenguaje de marcas y sistemas de información, concretamente con definición de esquemas y vocabularios. Y para esto vamos a empezar viendo lo que es XML. XML es un lenguaje simple, que nos va a valer para ciertas utilidades. En principio, pues tendríamos lo que son los sitios web, como hemos visto hasta ahora, con HTML y CSS. Y pues tendríamos el déficit de cómo guardar cierta información anexa a estos sitios web. En principio se creó un lenguaje que se llamó SGML, Simple Markup Language, y básicamente este lenguaje pues era complejo un poco para integrarse en la web, el lenguaje no era muy simple, en fin. Total que, pues de ahí se desarrollaron una serie de lenguajes hasta que salió lo que es el HTML y el propio XML, que vendría a ser más sencillo todavía. Y ahora vamos a ver los porqués. La idea, de todas maneras, es separar el contenido de un documento de su formato, como los lenguajes de marcas, destino a imprimirse, en fin. Esto es el SGML. Pero la idea es guardar básicamente bases de datos, lo que es el XML. Es un Extensive Markup Language, un metalenguaje, en fin, aunque va a tener otras funcionalidades como vamos a ver a continuación. Como base de datos es quizás la principal, aunque hoy en día se está derivando hacia JSON, que está basado en JavaScript, en JavaScript, y entonces pues se une muy bien con estos lenguajes y con HTML. Pero se sigue utilizando bastante e incluso tiene otras funcionalidades que se siguen dando para sindicación de noticias, como hemos visto en la anterior unidad de RSS, para almacenamiento de grafos vectoriales, fórmulas matemáticas, estructuras musculares, intercambio de información, para definición de interfaces gráficas, conversión de XML en otros formatos, etc. Yo concretamente hace no mucho en un sitio web creé un álbum digital y para enviarlo a la tienda digitalmente me creó un XML para guardar las fotos, el tamaño que tenían, en qué página estaban, etc. Entonces, que sepáis que es una tecnología que se sigue utilizando, aunque está cayendo en desuso por otros tipos de lenguajes. Lo que pasa con cualquier tipo de lenguaje que a lo largo de la historia se han ido utilizando distintos lenguajes de programación, pues esto igual, van cambiando, aunque la base viene a ser la misma. Bueno, recordar que, a diferencia de HTML, XML no está definido por unas propias etiquetas. En HTML pues teníamos las propias etiquetas HTML, head, body, p de párrafo, b de bold, table para tabla, o L para lista ordenada, etc. Aquí no, aquí las etiquetas las vamos a crear nosotros. Pero la sintaxis, así como la semántica, es libre, entre comillas. La sintáctica es la misma, tendremos aperturas y cierres de etiquetas, tendremos atributos con cierre de las comillas, etc. De hecho, un HTML no deja de ser un tipo concreto de XML, y también RSS, ya que vimos en la unidad pasada, es un tipo concreto de XML. Bueno, la estructura os va a sonar bastante para el XML y aquí tenemos ejemplos concretos. Lo primero, para los nombres de estas etiquetas, al final, imaginaos una base de datos de lo que sea, pues de coches, por ejemplo, pues tendremos marca, modelo, matrícula, etc. Y esos serán los distintos campos. Entonces tendremos una base de datos de coches, cada uno es un coche y tendrá unas etiquetas. Las etiquetas, pues ya sabéis que no podéis dejar espacios si son palabras compuestas, tendréis que dejar la palabra pegada a la podría ir en mayúscula, aunque en la primera no puede ver ni un número ni una letra mayúscula, y también podemos utilizar el guión. Bueno, vamos a ir a un ejemplo concreto que es lo más fácil. Lo primero, declaración de tipo de documento, XML con el version, tenemos una tarjeta de visita, puede ser una base de datos de un solo elemento o de varios elementos. Sí, aquí podríamos poner por fuera tarjetas de visita y el singular tarjeta de visita, luego otra tarjeta de visita, otra tarjeta de visita, en el cual se repetirían todos estos campos, el apellido de la tarjeta de visita, nombre, empresa, etc. Y a su vez puede tener subcampos de la dirección, pues en vez de ponerla toda seguida, pues podríamos dirección, el número de calle, código postal y ciudad. O podríamos fecha, por ejemplo, también podría ser día, mes, año, por ejemplo.
XML, bueno, me he pasado esta diapositiva un poco rápido, no se visualiza, realmente si visualizamos no deja de ser un archivo de texto. Para visualizarlo utilizaremos lenguajes más adelante como XSLT, en el cual podemos a través de un lenguaje mezclado con HTML mostrar en pantalla un archivo XML de base de datos, pero eso lo veremos en unidades siguientes. De hecho, ¿qué ventajas tiene XML? Pues bueno, pues es más sencillo para almacenar lo que son datos. Irá acompañado de otros archivos como de un DTD o un XSLT para mostrarlo por pantallas, DTD para validar un documento, para que distintas bases de datos, entre comillas, guardadas en XML tengan la misma estructura. Pero eso también lo veremos en unidades siguientes. Recordad que un XML es una estructura jerárquica en la cual hay un elemento raíz y va derivando en elementos hijos, ¿no? Pues, coches, este es un coche, este es otro coche, este es otro coche, tendrán las mismas etiquetas y podrán tener hijos o no, o a lo mejor matrícula sí, este tiene matrícula, pero no vamos a poner descripción todavía, en fin, o no la tenemos, entonces no hace falta ponerlo en algunos casos. Aquí tenemos lo mismo. Otro ejemplo también, tenemos este es el prólogo, donde decimos el XML, elemento raíz como hemos visto, elementos hijos, los atributos que como veis se escriben exactamente igual que en HTML, etc. Entonces, para escribir un documento de XML, lo primero que vamos a tener que escribir es la declaración y el prólogo de tipo documento XML con esta sintaxis un poco especial. Abrimos el menor, la interrogante XML version y cerramos esa línea. ¿Qué más? Y luego empezaremos con los elementos, concretamente, que obviamente pues tendrán que ser cerrados. Si hay un elemento vacío, más que dejar la etiqueta así porque no tenemos el dato, lo suyo sería dejarlo con un autocierre. Se pueden utilizar mayúsculas, aunque no se debe, pero siempre la etiqueta de apertura debe ser igual exactamente al elemento de cierre porque es case sensitive. Como he dicho, para palabras compuestas se suelen utilizar las mayúsculas para las distintas palabras o guiones bajos. Para los atributos, las mismas sintaxis que hemos visto siempre de HTML. En fin, podemos tener varios atributos, pero nunca dos atributos con el mismo nombre. Así tenemos elementos y atributos. Los elementos pueden tener elementos a su vez en su interior como hijos y el orden es representativo. Las etiquetas deben aparecer siempre en el mismo orden, pero sin embargo los atributos pueden aparecer en distinto orden para distintos XMLs. Aquí tenemos otro ejemplo más, directorio, tiene entrada, en fin, varios hijos, siempre los mismos hijos en el mismo orden. Aunque si no tenemos el dato podríamos, aunque lo veremos más adelante, que alguno de los hijos no tenga uno de los datos. Ya lo veremos más tarde. Aquí tenemos un ejemplo completo otra vez, directorio, entrada, tenemos varias entradas con los mismos hijos, etc. Para escribir comentarios utilizaríamos la misma sintaxis que HTML. También para los valores, obviamente como hay una sintaxis, una semántica propia utilizando caracteres especiales como la persan, las comillas, la comilla simple, el mayor o menor, que ya se utilizan en el propio lenguaje, no vamos a poderlo utilizar en los propios valores. Es decir, aquí en estos datos de aquí no podremos utilizar el menor que, las comillas. Entonces, para esto, si queremos utilizar unas comillas como valor, tendremos que utilizar este tipo de códigos. El ampersand, el código y el punto y coma. Ampersand, less than, interdan, pero siempre con el ampersand. Son notaciones. Lo veremos más adelante. Perdón, entidades. Bueno, no vamos a esto. También dentro de la declaración de tipo de elemento tenemos el atributo standalone, que lo que significa, un archivo XML podemos ver si está bien formado, lo primero, si está bien escrito. Quiere decir que todas las etiquetas de apertura se corresponden con su correspondiente etiqueta de cierre, están escritas exactamente igual, un atributo tiene las comillas de apertura y de cierre, etc. Y están correctamente anidadas, es decir, antes de cerrar un elemento tenemos que cerrar el otro. Vamos a ver un ejemplo concreto, por ejemplo, de estos. Entrada. No podemos cerrar entrada antes de cerrar y luego cerrar dirección. Tiene que estar correctamente anidado. Si entrada es padre, dirección tiene que estar dentro. No puede estar esta dirección de cierre fuera o este nombre cerrado detrás. Todo tiene que estar correctamente anidado. Entonces eso sería que está bien formado. Pero por otra parte, podemos decir que está, si no está solo, está en yes, si no tiene un archivo anexo
para validarlo. ¿Validar lo que significa? Tenemos un XML, pero a lo mejor queremos guardar, vamos a poner el caso de, bueno, un instituto, un colegio, en el cual hay varias aulas y quiero crear un XML para guardar todos los datos de los alumnos para las distintas aulas. Los XML para distintas aulas querría que guardasen los mismos datos, es decir, nombre del alumno, identificación del alumno, la dirección, el teléfono del padre, de la madre, los datos que quisiera guardar para cada alumno del aula. Entonces, si el XML tiene una estructura, otro XML de otra aula debería guardar la misma estructura, obviamente para acceder más fácilmente, entenderlos más fácilmente. Para esto vamos a crear dos tipos de archivo que lo veremos en próximas unidades, que es el DTD o el XSD, que lo que van a crear es unas reglas para especificar cómo tiene que ser un XML concreto para cada, pues los elementos se van a llamar así, tiene estos atributos, son voluntarios, no son voluntarios, etc. Pero bueno, no os preocupéis porque esto lo veremos más adelante. Solo quería ver que el atributo de momento es standalone yes, pero luego pondremos standalone no porque de hecho haremos una llamada a un archivo de DTD o XSD para especificar estas reglas que nosotros mismos vamos a poner. Y al igual que nos inventamos los nombres para las etiquetas, dependiendo de los campos que queramos guardar para un elemento, para coche, pues matrícula, color, marca, etcétera. Pero lo puedo llamar marca o brand en inglés o como quisiera ponerlo, ¿no? Pues esto lo definiré luego en un archivo externo, pero no es necesario. Bueno, aquí tenemos trucos para poner salto de línea y otra serie de cosas que tampoco se utilizan demasiado. Y espacio de nombres lo veremos más adelante, lo voy a explicar brevemente, pero básicamente, así como he dicho, que nos podemos inventar una serie de palabras para unos lenguajes que estarán basados en XML, como lo veremos más adelante, como el XSD, que es el esquema, o el XSLT para mostrar datos de un XML por pantalla, que veremos ambos más adelante, estos dos lenguajes, son lenguajes XML, pero en vez de tener unas palabras que nos podemos inventar, tendremos que tirar de una semántica, igual que teníamos en HTML, una semántica concreta, pero aquí tenemos una semántica que está creada ya y lo llamamos espacio de nombres y vamos a importarlo. De momento, no, que nos preocupe mucho esto, bueno, lo voy a enseñar así brevemente, bueno, aquí una serie de tal, pero lo veremos más a nivel práctico cuando lo tengamos que utilizar. Básicamente, pues tenemos un XML con las direcciones, pero hacemos una llamada, le asignamos un alias y así podemos utilizar una semántica concreta. Por ejemplo, aquí estamos utilizando la semántica concreta esta porque lo hemos importado de un sitio concreto. Pero bueno, no os preocupéis mucho de esto porque es un poco rollete y hasta que no lo veáis a nivel práctico en los lenguajes que he mencionado, pues bueno, es un poco difícil de ver. Entonces en XML pues no os preocupéis mucho. La idea actual es saber crear archivos XML para guardar datos. Aquí tenéis en XML para una nota, en fin, pues ya está. Recordad siempre un truco, si vamos a guardar varias notas, pues si creamos un XML para cada nota, por ejemplo, o para cada factura, o para cada nómina, pues muy bien, ponemos nómina y todos los datos de la nómina. Pero si queremos guardar una base de datos de nóminas, pues lo suyo es poner plural nóminas y nómina. Y esa nómina con todos los datos se va a repetir otra vez por nómina en el mismo XML. Y bueno, pues esto es todo para esta unidad. Hasta pronto.